René, y a propósito de estas revelaciones y todo lo que tú estás comentando de Nicolás Cruz, vamos a hacer contacto con la doctora Cristina Ballinotti. Ella es escritora y ensayista, conferencista además, es psicóloga, y le queremos dar la bienvenida y preguntarle, doctora, no es la primera vez que escuchamos declaraciones similares de presuntos criminales, se escuchan voces que le ordenan matar. En el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, ¿cómo se puede interpretar este comportamiento? Bienvenida. Bien, gracias, buenas tardes. Este comportamiento se puede englobar dentro de la psicosis, que es un cuadro que se presenta con muchas causas, ¿verdad? La principal de ellas es la esquizofrenia, ¿verdad? La enfermedad mental en esta sociedad es la gran olvidada y la detección temprana es muy importante. Bueno, por ejemplo, ¿qué es una psicosis? Porque esto es el trastorno en cuestión. Bueno, la psicosis es un trastorno mental que tiene ideas y percepciones anormales. La persona pierde contacto con la realidad y los principales síntomas son alucinaciones y delirios. ¿Qué son los delirios? Creencias falsas. Hay alguien que me está persiguiendo, esa persona me persigue en cuestión. Podría ser un delirio. Y la alucinación es una percepción sin objeto. ¿Qué quiere decir esto? La persona escucha voces, porque hay alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, escucha voces de personas que le indican que debe matar, que debe realizar determinado acto, por muchas razones, ¿verdad? De modo que el individuo se ve ante esta situación llevado a realizarlo, justamente por la enfermedad mental. En el caso de Nicolás Cruz, bueno, probablemente haya tenido algún tipo de esquizofrenia infantil no detectada. Es muy difícil de detectarlo en los niños porque los padres piensan que se trata de algo de una etapa infantil que se va a superar. Pero bueno, y además es difícil ya de por sí diagnosticarla. Claro. Hay alteraciones cerebrales que llevan a esto, desde ya una alteración en el desarrollo del sistema nervioso, probablemente desde la vida prenatal en el caso de una esquizofrenia. Pero también hay que ver la psicosis o este corte con la realidad que lleva alucinaciones y delirios desde otros ángulos, ¿no es cierto? El exceso de alcohol también y drogas puede llevar a estos cuadros. Claro. Lo que sabemos es que Nicolás Cruz consumía toda clase de drogas. Doctora, bueno, le recordemos a los oyentes que estamos hablando con la doctora Cristina Ballinotti. Ella es psicóloga, escritora y ensayista. Doctora, desde un caso de psicosis, un caso de esquizofrenia como el que usted está hablando, que podría ser el caso de Nicolás Cruz, ¿cómo se pasa de esas voces que una persona puede escuchar al hecho? ¿Hay algún tipo de causal? ¿Hay algún, más allá del alcohol y las drogas, usted cree que pudo haber pasado algo que hizo que Nicolás Cruz pasara de oír estas voces a hacerle caso a estas voces? Bueno, sí, en realidad las voces compelen al individuo a realizarlo, ¿no? Pero de todas maneras, la psicosis, como cualquier enfermedad física o mental, tiene factores ambientales, genéticos, bioquímicos, y como hablaba antes, del desarrollo del sistema nervioso o cerebral. De modo que si nosotros vemos a un individuo, a un joven, con esta clase de enfermedad del sistema nervioso, ¿verdad? Con esta predisposición, y puesto en una familia disfuncional, en una familia que no lo atiende, que no se dio cuenta, que no supo lo que pasaba, lógicamente estamos dando una fórmula para el desastre, ¿no? Que como la Organización Mundial de la Salud nos dice que somos seres biopsicosociales, vale decir que no es una sola causa, siempre hay factores muy desencadenantes. Por ejemplo, una familia atenta a cuadros o cambios severos en el niño o en el adolescente puede llevarlo a tratamiento y se pueden impedir estas cosas, ¿verdad? Sí. De lo contrario, bueno, ocurre lo que ocurrió en este desgraciado caso, ¿no? Claro. Entonces ya no tenemos el expediente, no sabemos bien, estamos especulando, ¿no? En base a todos los datos que nos llegan. Exactamente. Doctora, una pregunta, sobre todo para los padres que nos están escuchando a esta hora. ¿Cuáles serían las primeras señales que muestran, diríamos, sus hijos de que tienen algún problema emocional, de comportamiento, diríamos?
sobre todo emocional, Bueno, porque sabemos que hay problemas psicológicos que suelen manifestarse en los niños, que son que son como con más frecuencia, se dan con más frecuencia. Claro, los problemas psicológicos emocionales es un área. Estamos aquí en la enfermedad psiquiátrica. Es un cuadro muy grave que debe ser atendido por un psiquiatra, ¿verdad? Y a lo mejor con una apoyatura de una terapia familiar conjunta con un psicólogo. Pero esto es algo muy serio, ¿verdad? El comportamiento de los niños y de los adolescentes con este tipo de cuadros, y hay que estar muy alerta. Por ejemplo, un niño que antes era muy sociable deja de serlo, está retraído, no puede retener amistades, hay aislamiento, disminución en la higiene personal, por ejemplo, ¿verdad? Esto es difícil de detectar en un niño porque los niños generalmente no les gusta bañarse, los padres dicen, bueno, ya cuando venga más grande. Otra de las cosas son cosas de confunde, chicos, es la típica excusa. Claro, son cosas de chicos, ya va a pasar. Y luego también hay algo que hay que prestar en cuenta, tener en cuenta, es que confunden sus sueños y lo que ven en la televisión con la realidad. Claro. Y creo que son cosas que no se te están pasando. También desde pequeños puede escuchar voces que no son reales, ¿no? Un comportamiento extraño o excéntrico, un lenguaje reacciona fuera de lo normal, se pone a llorar en una situación que no amerita llanto de ninguna manera, o se pone a reír ante situaciones de tristeza. Es decir, en los niños es difícil de detectar porque se confunde con otras enfermedades del desarrollo del niño, ¿verdad? Claro. Pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta estos síntomas. Si es un niño ya de 8 años y comienza, por ejemplo, a comportarse como un niño menor, o un adolescente que presenta una suerte de retraso, ¿no es cierto?, en el que se posiciona en una etapa anterior al desarrollo. Esa es una gran ansiedad, una alerta roja para los padres. Alerta roja, todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero es muy importante en la sociedad que nos concienticemos los padres de la atención que debemos tener con los hijos y en la salud mental, ¿no?, que es la gran olvidada, el presupuesto en salud mental, que es muy importante. Sin dudas. Para poder detectar todo esto a cabo. Estamos en línea también con nuestro colega René Pedrosa. René, ¿quieres hacerle alguna pregunta a la doctora Balinotti? No, lo que quería agregar algo muy importante que dijo ella, y es que Nicolás Cruz, y estoy totalmente de acuerdo con ella, Nicolás Cruz se perdió en el sistema, Nicolás Cruz se convirtió en otra estadística. Leyendo esto, escuchando, siguiendo el caso muy de cerca, en ningún momento pues alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y en el interrogatorio, alrededor de la página 115, al detective le pregunta, ¿cómo fue tu relación con tus padres adoptivos? Y él dice que en todo momento ellos lo hacían lucir como si no fuera alguien, como si no tuviera valor. Y cito, le decían que era a veces estúpido, que era un loco, y lo abusaban mentalmente. Y voy un poco más allá. En ningún momento yo creo que los padres adoptivos se dieron cuenta del armamento que tenía Nicolás Cruz. Mira, compró 3 shotguns, una arma AR-15 que fue la que utilizó para llevar a cabo esta masacre, una High Point milímetro, también tenía una AK-47, y él mismo dice que no las tenía escondidas, las tenía en su cuarto, en un fuerte que no estaba ni siquiera bajo candado. Que no tenía una buena relación con sus amistades, que en todo momento tuvo problemas en la escuela, que se fajó con varios muchachos por una muchacha, sí, por una estudiante, por una exnovia que tenía, que en el trabajo cuando lo invitaban a salir nunca salió. Y la mayor parte del interrogatorio, Luis Soledad, y para la doctora, se enfoca en esas voces. ¿Utilizó todo tipo de drogas? No, de acuerdo al detective, no, o sea, nunca dice que utilizó cocaína, heroína, pero sí Xanax. Intentó suicidarse, quitarse la vida unos días antes, y no tomando ibuprofeno, no sé cómo se llama, ibuprofeno. Gracias, y no con agua, sino con vodka. O sea que no estoy excusando a Nicolás Cruz, pero sin duda, yo creo, doctora, y estoy totalmente de acuerdo con usted, se convirtió en una estadística, en un sistema que simplemente no hubo comunicación para poder evitar esta masacre. Un muchacho enfermo. Así es. Doctora, brevemente, suena de libro, ¿no?, lo que está relatando René.
duda, porque la familia fue el detonador de toda esta problemática mental que ya traía genéticamente Nicolás Cruz, al haberlo insultado verbalmente, al no haberlo tratado, lógicamente dentro de una sociedad en la que tampoco se le da mucha importancia a esto, y entonces sin duda se transforman en estadísticas estas niñas. Sí. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familia, escritora y ensayista, y también a nuestro colega René Pedrosa. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos.